Opinión y análisis. 8:53, antes de entrar con nuestro siguiente invitado, les comento que las alianzas público-privadas pintan bien para el año próximo. Se estima que aumentarán en un 200%. Para el mes de enero se tiene previsto presentar una ley de inversiones para apuntalar estas alianzas. La meta del gobierno es suscribir contratos de inversión de por lo menos 3.000 millones de dólares en los siguientes 12 meses. Son las 8:53 y está con nosotros Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad del Ecuador. Buenos días, señor viceministro. Le saluda Juan Javier Benedetti, bienvenido a Punto de Orden. Quiero empezar la entrevista hablando del tan comentado boletín o escrito de la Policía Nacional en torno a la captura del fiscal que supuestamente está inmerso en el asesinato de Naomi Arzentales, creo que se llama. En el boletín de la policía, ellos afirman que los canales oficiales de la policía fueron hackeados y por ello se dio una boleta y posterior detención del implicado. 5 horas después quedó libre porque la orden de prisión falsa se generó hackeando el sistema, según la policía. Viceministro, no entiendo si hackearon el sistema de la policía para ingresar una boleta falsa y con la boleta falsa detuvieron al señor Izquierdo, sospechoso de causar esta muerte, y después lo soltaron. Se me hace todo esto muy raro. ¿Cuál es su opinión? Bueno, quiero ser muy responsable antes de responderle la pregunta. Quiero saludarle a usted, a todos quienes hacen Radio Centro. El Ministerio de Gobierno tiene 2 alas: la gestión de la política, la gobernabilidad y el tema del interior y seguridad. Nos ha preocupado, hemos visto lo que usted menciona, cerca de medianoche este boletín, después de que se dio la noticia entre las 6 de la tarde de esta detención, de un tema que ha causado revuelo en el país, ¿no? Un tema de la muerte de Naomi, de esta ciudadana manabita, y realmente sí preocupa que se haya procedido a una detención por un supuesto saqueo, porque el Tribunal de Garantías Penales supuestamente subió al sistema de la Policía Nacional esta orden de prisión. Esperemos en el transcurso del día tener más claro este asunto. Le repito, quiero ser responsable. El tema de la Policía Nacional y Seguridad no está bajo mi viceministerio, eso está bajo el viceministerio del Interior, pero más que nada lo importante es que se aclare estos temas, porque lógicamente la Policía Nacional tiene que ser un referente en el tema de seguridad, de las acciones, como pienso que lo es, ¿no? Pienso que el profesionalismo de la gran mayoría de servidores policiales ha hecho de que sea una institución confiable, pero estos temas sí golpean y tienen que ser aclarados para que no quede ninguna duda de qué es lo que sucedió, y si hay responsables, sancionar a los responsables o a quienes han cometido este delito de hackear y de emitir una boleta la cual es falsa. Claro, viceministro, para terminar este tema, sí creo que debería haber un comunicado explicando este boletín, porque realmente creo yo que el boletín está pésimamente redactado, no se entiende nada. Entonces, esto de que el hackeo, después de lo hackearon y hicieron el comunicado, realmente no entiendo, y que ese hackeo dio paso a una boleta y esto a una detención. Realmente eso se debería dejar muy claro el día de hoy. Bueno, finalizó el estado de excepción, señor viceministro, en las cárceles del país. El tema es si sirvió o no este estado de excepción. Pienso que sí. Mire, el gobierno nacional durante estos casi 7 meses ha sido muy responsable asumiendo la problemática que vive el país. Porque hay 2 opciones: cuando hay un problema, evitarlo, no asumirlo, o el segundo, asumirlo responsablemente y solucionarlo. Así se dio con el tema de vacunación, con el tema de reactivar económicamente el país, de atraer inversión, y el tema de seguridad, no solo adentro de los muros de los centros de detención de rehabilitación social, sino en las calles del país. No es un proceso sencillo, no es un proceso de la noche a la mañana, pero el presidente de la República, la ministra de Gobierno personalmente conformaron
esta comisión de pacificación, la cual está trabajando ya algunas semanas para lograr identificar primero un censo que no se ha hecho nunca dentro de los centros de rehabilitación social, qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática y encaminar los resultados, ¿no? El día de ayer la ministra de Gobierno estuvo en Guayaquil, el viceministro del Interior en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, y lo importante es asumir esta problemática y buscar las soluciones. El estado de excepción ha dado resultado. Hemos visto que se ha retomado el control de los centros de rehabilitación social. No es un proceso sencillo, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, inversión en infraestructura física, en controles. Para el próximo año está contemplado 124 millones de dólares de inversión en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Y lo importante es que pacificando, solucionando en parte lo que sucede adentro, irradie también a lo que sucede afuera, en donde el crimen organizado, la mafia y el narcotráfico son los causantes de la gran mayoría de crímenes violentos que vive el Ecuador. Ministro, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. El día de hoy se desarrolla la audiencia de juzgamiento del policía de Riobamba, aquel que está procesado por haber usado su arma de fuego en defensa de algún ciudadano en el momento en que era atracado por algún delincuente o algún grupo de delincuentes. Bueno, hoy día se da el proceso de juzgamiento. ¿Ha tomado algún tipo de acción el Ministerio de Gobierno para defender a este policía que actuó en beneficio de la colectividad, pero sin embargo por estas leyes bastante confusas está pasando en este momento por ese duro trance, incluso en razón de lo que el presidente de la República anunció hace algunos días o semanas atrás sobre el tema de la seguridad ciudadana, de que se iba a constituir o a conformar una especie de comité o algo parecido de profesionales o de personas que estén atentas a defender a los policías cuando hacen un buen uso del arma en defensa de la ciudadanía. Bueno, hoy día hay un caso puntual de un policía que va a ser juzgado en Riobamba. ¿Hay alguna posición determinante del Ministerio para defenderlo o simple y llanamente que se defienda como pueda? Un saludo a usted, Alfonso, un gusto compartir este diálogo. Igualmente, bien, el presidente de la República personalmente recibió al servidor policial y la línea del gobierno nacional es un apoyo hacia la Policía Nacional para combatir el crimen en el Ecuador. Los niveles de inseguridad han aumentado, la pandemia ha abonado para que aumenten el número de crímenes violentos, y en ese sentido el presidente le expresó el respaldo a este servidor policial. El Ministerio de Gobierno lo ha hecho por su parte. Yo les invito a ustedes a que contacten con Max Campos, el coronel en servicio pasivo que está a cargo del Viceministerio del Interior, para que les explique todo el componente integral que estamos trabajando desde el ámbito de gobernabilidad, desde el ámbito de seguridad, de interior, en los temas no solo, Pocho, de ser reactivos, es decir, de que la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, como ente rector de la seguridad en el país, actúe cuando ya suceden los incidentes, sino en el ámbito de la prevención, de identificar los puntos en donde se causan estos temas de inseguridad, de trabajar con las alcaldías, de trabajar con las prefecturas, de trabajar con la ciudadanía. Imagínense que el 67% de actos delictivos suceden en espacios públicos, en calles, en parques, en plazas. Entonces se tiene que hacer un trabajo integral, y le comento, diariamente, no semanalmente, diariamente, en la Presidencia de la República se reúne este Consejo de Seguridad, encabezado por el Presidente de la República, por los diferentes ministerios e instituciones, para evaluar,
para vigilar y hacer un seguimiento de lo que el presidente ha llamado la prioridad 1 del despacho presidencial, el tema de seguridad en el país. Bueno, es una buena noticia por lo que interpretamos de que se le está dando el apoyo a este policía y ojalá salga avante en esta situación que tiene que vivir judicialmente el día de hoy. Viceministro, ahora sí vámonos a lo político, que es su fuerte y que es realmente la rama del ministerio en la que usted está más encuadrado. Relación ejecutivo con legislativo. Ahí se han dado algunos triunfos para el gobierno, especialmente en los últimos meses. Finalmente salió la ley, ahí salpicada como sea, pero salió la ley tal cual como la mandó el gobierno, con puntos y comas incluso, tal cual, no hubo ningún tipo de modificación, pero como no se la negó, entró por el Ministerio de la Ley. También hubo el rechazo, o finalmente pues no pasó este informe de Pandora, que fue redactado perversa, maliciosamente por un grupo de integrantes de esa comisión, que ni siquiera tenía competencia para hacer el informe, pero bueno, en todo caso el Pleno terminó respaldando al presidente. Esos son triunfos que hablan de que sí ha habido operatividad política al interior de la Asamblea, a pesar de que muchas personas vinculadas con la política dicen que es una falencia por parte del gobierno, esa falta de operatividad política. Pero más bien esa operatividad política la quisiéramos ver en el año 2022, por ejemplo, para las negociaciones con la Asamblea de cara al tratamiento de la ley de reforma laboral, porque ya se aprobó la ley tributaria. Acuérdese que en principio fue en un solo paquete todo, o sea que un todo es lo que necesita el gobierno para poder reactivar el país, no solamente lo tributario. Tuvo que partirla, lo tributario pasó, pero falta el complemento de ese todo, que son las reformas laborales. Y ahí hay mucho problema porque hay mucha esencia ideológica también mezclada. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Gobierno, el viceministro de Gobernabilidad, que es usted, que tiene además mucha experiencia en materia legislativa, para ir ya allanando el camino a que esa ley sea aprobada? ¿Y cuándo usted cree que el gobierno está listo para enviar ese proyecto? Usted lo ha mencionado, no ha sido una relación sencilla. Tal vez el escenario ideal, cuando uno llega a ser gobierno, es llegar con una gran mayoría en la Asamblea Nacional para que se canalicen las iniciativas, los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo. Ese no es el escenario, ningún grupo político, ninguna bancada tiene mayoría, y cada tema que se ha tratado, cada resolución, cada agenda, cada ley, ha sido un dialogar con las diferentes bancadas. Mire, yo resalto ese espíritu democrático del presidente de la República, quien no solo ha invitado, por ejemplo, a las bancadas legislativas a sentarse en Carondelet, ahí estuvo Pachacute, la Izquierda Democrática. En 2 meses, en octubre y noviembre, les invitó a más de 50 líderes de pueblos y nacionalidades indígenas, a su brazo político de Pachacute y dirigentes que estaban ahí, demostrando que está dispuesto a dialogar, a encontrar puntos de consenso, a recibir propuestas. Usted lo ha mencionado, por más que se recibió propuestas, por más que el gobierno cedió, le digo, en algunas propuestas que ya estaban listas para el informe de la ley de sostenibilidad fiscal, la reforma tributaria, no hubo los votos. Y claro, eso ya no está en manos del gobierno. Usted ha sido legislador, Pocho, y usted habló una palabra que yo no quisiera tocarla. Usted dijo las negociaciones dentro de la Asamblea. Yo quisiera decirlo acuerdos en los intereses que debería tener cada grupo ideológico, cada grupo político, pero eso sí queremos ser claros y categóricos. Nosotros, votos a cambio de ilegalidades jamás. El gobierno no va a caer en lo que han caído otros gobiernos de repartir, de ofrecer, de comprar conciencias dentro de la Asamblea Nacional. Aquí lo importante es que la Asamblea también priorice los temas. Mire, hay unas reformas a la Ley de Educación Superior que el presidente la presentó hace 6 meses y que no ha sido analizada, que no ha sido debatida. Una ley muy importante para mejorar las condiciones de acceso a la universidad, la autonomía universitaria. Usted lo menciona, hemos superado los obstáculos. Estamos listos para el próximo año presentar la ley de atracción de inversiones. Juan Javier se refería
al tema de inversiones para el próximo año. Este año se han firmado 2.200 millones de contratos de inversión, en donde el primer trimestre ya serán efectivos 1.300 millones, y eso es empleo a la avena, más empleo en el país. Y con esta nueva ley que se va a presentar en la Asamblea Nacional, con el trabajo de la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas, la idea del presidente es convertirle al Ecuador en un referente, en un país atractivo dentro de la región para invertir. Viceministro, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Al concluir la entrevista con el viceministro Homero Castañer, yo escribí hoy día en Twitter: los precios de los combustibles se mantienen inalterables por el bien de la economía del país. Quemamos el año viejo, no el nuevo, porque el 2022 llega cargado de esperanza en días mejores, viceministro. Así es, veámosle con optimismo al 2022, veámosle con la posibilidad de seguir creciendo económicamente. Yo pienso que terminamos este año de manera positiva comparado al año anterior, que fue tan doloroso, más que nada por las muertes que nos trajo el COVID, la pandemia. Este año se ha reducido casi a la mitad del déficit que se tenía el año anterior. Veámosle con optimismo y que el próximo año tengamos mejores días para todos los ecuatorianos. Y desde acá, desde Quito, mi ciudad, lo que me tiene de hijo adoptivo, porque yo no soy quiteño, les expreso a ustedes un abrazo de buenas vibras para el 2022. Gracias, Muchísimas ministro. gracias a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad del Ecuador.